En medio del ruido del mundo, hay un espacio donde el alma encuentra descanso. Un momento para hablar con lo alto, para escuchar lo que transforma. Un programa para quienes buscan, para quienes creen, dudan o esperan. Reflexiones, palabra viva, testimonios y ese encuentro íntimo con Dios. Déjanos un espacio en tu camino que comienza entre Dios y yo. Nos encontramos con un Dios encarnado en un obrero, en un trabajador. Es decir, igual que es muy significativo cuando decimos que Dios se encarna nace en un pesebre, y lo que significa es que Dios hace una opción por los más pobres. Cuando reconocemos que Dios se encarna en un trabajador manual, está dignificando la vida de esos trabajadores. La fe es totalizante. Cuando tenemos fe, cuando nos encontramos con Jesucristo, no nos pide una hora al día ni unas dimensiones determinadas de nuestra persona. Nos pide entero, nos pide el 100%. Otra cosa es que Dios es profundamente respetuoso con el ser humano y nosotros vamos descubriendo lo que le vamos queriendo dar, y Él siempre está a nuestro lado y siempre nos está acogiendo. Pero la fe tiene que envolver toda la vida de la persona. Por eso los trabajadores y las trabajadoras, nuestra fe tiene que ser significativa para todas esas dimensiones. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. Buenas noches, pues hoy estamos aquí para dedicar un podcast a la figura de Jesús obrero. Vamos a profundizar sobre esa parte de Jesús de Nazaret, esa vida, trabajando de carpintero, de pescador, en familia, con su día a día, y sobre todo para ver qué enseñanza de vida nos ha querido dar Jesús, ¿no? Trabajando con sus propias manos. Y para ello, pues vamos a tener aquí pues a una persona que es la mejor que nos puede explicar, porque tenemos a Juan Francisco Garrido Jiménez, es militante de la OA, Hermandad Obrera de Acción Católica, y también es director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo en Córdoba. Bienvenido, Juan Francisco. Gracias por llegar y venir a este podcast, que queremos que te sientas como en tu casa, ¿vale? Muchas gracias, y gracias también por invitarme. Bueno, antes de empezar, porque yo ya estoy deseando ya hacerte preguntas de esta pastoral del trabajo, pero me gustaría conocerte un poquito más y sobre todo saber cómo actúa Dios en la vida de cada persona, ¿no? Nosotros a este podcast le hemos llamado Entre Dios y Yo, porque es muy bonito, ¿no? Cómo van apareciendo personas, caminos, puertas que se van abriendo y nos van llevando por donde Dios quiere, ¿no? ¿Qué ha pasado entre Dios y tú, Juan Fran, para que te hayas llevado a la vida hacia la pastoral del trabajo? Bueno, mi experiencia de encuentro con el Señor es desde la infancia, ¿no? Desde una familia curiosa, porque no todos eran creyentes, pero había una figura de una tía mía que vivía con nosotros, y ella había sido militante de la Juventud Obrera Cristiana y después también de la Hermandad Obrera Acción Católica, ¿no? Y Dios a veces se encuentra con nosotros, yo digo que a veces a través de las personas, pero también de los acontecimientos, ¿no? Entonces, para mí, ese encuentro con mi tía, con la experiencia de la Hermandad Obrera Acción Católica, fue siempre un encuentro de enamoramiento de Jesucristo, ¿no? Y de querer seguirlo, una experiencia para mí muy importante. Y luego ha habido acontecimientos también que han sido para mi vida claves, ¿no? De encuentro con la comunidad, de encuentro con trabajadores y trabajadoras, siendo yo bastante joven, ¿no? Pero con situaciones muy complicadas, incluso en la familia. Y yo desde muy pequeño sentí que la fe en Jesucristo estaba totalmente unida a la lucha por la justicia, ¿no? Que no podían separarse una de otra. Bueno, ha sido ese encuentro, ese enamoramiento, ese querer seguirlo, y bueno, aquí estamos intentándolo, por lo menos intentándolo, ¿no?
Qué bien. Pues yo voy a empezar reconociendo mis grandes conocimientos de la pastoral del trabajo, ¿no? Y no sé si hay más personas ahí al otro lado que también lo desconocen. Pues me gustaría saber un poquito más, que si nos puede explicar la pastoral del trabajo ligada a la doctrina social de la Iglesia, cómo surge, ¿no? Bueno, yo creo la realidad del trabajo históricamente ha sido una preocupación de la Iglesia. De hecho, la doctrina social de la Iglesia oficialmente surge con una encíclica que se llama Rerum Novarum, que es del finales del siglo XIX. Y allí el Papa León XIII lo que nos plantea es cómo la Iglesia no puede quedar callada ante el sufrimiento del mundo del trabajo de aquella época, que vivía en unas condiciones extremas de pobreza y de precariedad. Y esto es así porque el trabajo es que es una dimensión fundamental para la vida de las personas. Es una dimensión también fundamental para la construcción de la familia y para las relaciones en sociedad. Pero el trabajo es clave no solamente desde una dimensión sociológica, psicológica, sino también teológica. El ser humano somos creados por Dios y somos co-creadores con Él de esta naturaleza, de este mundo, de esta creación que está sin terminar y donde Dios apuesta tanto por el ser humano que lo ha hecho colaborador suyo. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el trabajo humano tiene mucho que ver con la Iglesia. La Iglesia no puede mirar hacia otro lado ante la realidad del trabajo. Ciertamente, el devenir histórico ha hecho que muchas veces la realidad del trabajo, sobre todo cuando ese trabajo se desarrolla en unas condiciones de precariedad, cuando se lleva al mercado, se tiene que vender por un salario, pues ha creado muchas situaciones de injusticia. Y bueno, la Iglesia ha tenido que hacer frente a eso y no toda la Iglesia hemos sabido responder a las necesidades de sufrimiento que ha tenido este mundo del trabajo. Pero ha sido una constante hasta el punto que a finales del siglo XIX, un cura joven, Joseph Cardin, era un cura que venía de ambiente obrero, de trabajar en la mina, su familia. Él se fue al seminario, pero cuando volvía del seminario a su barrio, a la realidad en la que estaba, veía a sus amigos, sus compañeros que estaban en unas condiciones de pobreza extrema. Y entonces él tuvo siempre esa idea de decir, ¿cómo voy a poder tengo que unir la fe en Jesucristo, que es liberación, es salvación, con las condiciones de extrema pobreza de toda esta gente y él empezó a trabajar ahí y creó y terminó creando a principios del siglo XX lo que fue la Juventud Obrera Cristiana, que se ha extendido por todo el mundo. Bueno, este joven sacerdote terminó siendo cardenal y después esa experiencia de la Juventud Obrera Cristiana en España en concreto, después de la Guerra Civil, la Guerra Civil tuvo especialmente con el mundo del trabajo, especialmente con el movimiento obrero, con las organizaciones sindicales, pues terminaron o muertos muchos sindicalistas o exiliados. Y la Iglesia fue consciente que había un divorcio entre la realidad de ese mundo del trabajo y la propia Iglesia, hasta el punto que el Vaticano, en conversación con los obispos españoles, pues les planteó la necesidad de crear algunos movimientos que estuvieran dirigidos a la evangelización de ese mundo del trabajo. Y eso hace que en 1946 se creara la Hermandad Obrera Acción Católica, la OAC, y también que llegara a España la Juventud Obrera Cristiana. En otras partes de España, como por ejemplo en Cataluña, se creó la Acción Católica Obrera. Bueno, por tanto no estamos hablando de algo nuevo. Ha sido una preocupación en la Iglesia, o por lo menos ha sido una preocupación por muchos cristianos y cristianas trabajadores de poder unir su fe con su identidad y realidad de trabajadores. Y luego a continuación también el Papa Francisco, ¿no? Bueno, claro, a lo largo de toda esta historia de la Iglesia, en esta reciente, la doctrina social de la Iglesia ha continuado evolucionando y ha continuado escribiéndose y adaptando. La doctrina social de la Iglesia, yo me gusta decir que es la lectura del Evangelio en el devenir histórico. Sí, el Evangelio tiene un proyecto, una propuesta de vida que es personal, pero que también es social. En ese sentido, la Iglesia a lo largo ha generado todo un pensamiento de cómo tienen que ser unas relaciones que respondan al plan de Dios, no solamente personales y no solamente en el tú a tú,
sino también unas relaciones políticas, las relaciones económicas, en la manera de entender la vida en sociedad. Bueno, pues después de León XIII, los distintos papas han ido elaborando. Juan XXIII, el Vaticano II juega un papel importante en este sentido, Pablo VI posteriormente, San Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama La Labor in Exercens, que está centrada en el trabajo, en cómo tiene que ser ese trabajo, en qué condiciones, en cómo reconoce el papel de las propias organizaciones de los trabajadores como los sindicatos, en qué tipo de relaciones económicas se tienen que dar. Bueno, y eso ha continuado después con Benedicto XVI también, y con el Papa Francisco, y ahora con el Papa León XIV. Es decir, en la historia de lo que es el pensamiento social católico, el trabajo ha sido una preocupación constante. Bueno, pues a ver si a lo largo del podcast podemos ir profundizando en toda esa evolución, porque la verdad que es muy interesante, y sobre todo que veamos que la doctrina social de la Iglesia está respaldando lo que es el trabajo decente, ¿no? Que ahora también a ver si nos puede explicar un poquito qué es lo que sería el trabajo decente. Bueno, lo primero de todo, tenemos un problema en la Iglesia. Venga. Bueno, tenemos muchos, pero tenemos uno, y es que tenemos grandes tesoros que son desconocidos, y uno de ellos es la doctrina social de la Iglesia. Hasta el punto, porque la doctrina social de la Iglesia es todo ese pensamiento, todo ese magisterio de los papas, pero también de las propias conferencias episcopales, que han ido elaborando todo ese pensamiento, que está pensado no para tener un libro como un recetario, sino para que la comunidad cristiana la conozca y la acoja y la haga vida. Y al mismo tiempo, para que me gusta decir que los cristianos somos los que vamos elaborando esa doctrina social, porque desde la experiencia de lo que los papas nos aportan, desde lo que la Iglesia, el magisterio, nos va aportando, nuestra experiencia vital, nuestro compromiso, surgen nuevas necesidades para esa doctrina social, para que sea dinámica. La doctrina social de la Iglesia, por un lado, tiene principios fundamentales que emanan del Evangelio, por tanto son permanentes, pero están dentro de un contexto histórico. Por tanto, esa doctrina evoluciona porque el contexto histórico va cambiando. Lo que hacemos es intentar leer desde el Evangelio la realidad concreta histórica que nos encontramos. La situación de finales del siglo XIX no es la misma que ahora. Por tanto, en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia ha ido evolucionando. Ahora los retos que tenemos son todo lo que supone la inteligencia artificial, todo lo que supone las nuevas tecnologías, todo lo que supone la neurotecnología, ¿no? Eso generan retos fundamentales para el mundo del trabajo y para el conjunto de la sociedad. Luego, la doctrina social de la Iglesia ahora lo que hace es leer desde esos principios fundamentales y esos criterios de juicio que emanan de la fe, esas realidades concretas. Por eso van cambiando. Bueno, pues una de ellas es el trabajo. El trabajo ha ido cambiando mucho, ¿no? Pero desgraciadamente se ha ido dando una situación que ha permanecido. Y es que el trabajo, especialmente después de la Revolución Industrial, se ha terminado entendiendo, identificando trabajo con empleo. Empleo es el trabajo que vendemos a cambio de un salario. Y claro, la constante es que ese trabajo permanentemente ha sido muy precarizado. En los momentos actuales, ese trabajo, sobre todo el mundo del trabajo, está muy estratificado, no es un todo único. Hay muchos segmentos, no estamos todos en las mismas condiciones. Pero es verdad que algo que sí estamos dándonos cuenta es que la precariedad en el empleo, que antes podía darse de manera más coyuntural, se está convirtiendo en una realidad estructural. Es decir, nuestro sistema económico, curioso lo que decía el Papa Francisco de él, tenemos un sistema económico que mata, lo denunciaba totalmente, porque no pone a la persona en el centro del mismo, sino la búsqueda de la mayor rentabilidad y del beneficio económico. Bueno, pues ese hecho, ese paradigma económico está haciendo que el trabajo también se vaya vulnerando. El problema es que cuando se precariza el trabajo, lo que se precariza es la vida de las personas que lo desarrollan, porque trabajo y trabajador o trabajadora no se puede separar. Bueno, pues, ¿qué es el trabajo decente? El trabajo decente es el que intenta que el trabajo ponga en el centro la vida de las personas. Por tanto, que suponga esto el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate nos plantea, define lo que es el trabajo decente, y él nos dice, pues el que posibilita un salario para poder vivir con dignidad, el que posibilita que los trabajadores y las trabajadoras se arraiguen en un territorio, que es distinto a lo que está pasando, ¿eh? Hoy día lo que se nos pide desde la concesión del trabajo es
que el trabajo podamos estar a disposición de que nos manden a trabajar en cualquier sitio, ¿no? El trabajo, nos dice él, pueda posibilitar una jubilación digna, el trabajo pueda posibilitar unas condiciones para que la familia pueda desarrollarse. Ese tipo de cosas serían el trabajo decente. Bueno, pues todo está relacionado perfectamente con la fe, porque nos damos cuenta que no se puede separar entonces el trabajo de nuestra vida cristiana. Vamos a aterrizarlo un poquito todo lo que estás diciendo, ¿no? En Jesús de Nazaret, ¿no? Que realmente hablamos de Jesús obrero, que es como hemos llamado a este podcast. ¿Qué significa entonces de esta perspectiva que estás hablando, encontrarte en tu vida con Jesús obrero? Que no a un cristiano encontrarse con Jesús obrero, ¿cómo le cambia la vida? Bueno, aquí hay una cosa que es curiosa, que a veces no caemos en la cuenta de la Iglesia, y es que la mayor parte de las personas que formamos la comunidad cristiana somos mundo del trabajo. Habrá algunas personas que vivan de su patrimonio, ¿no? Que no tengan que trabajar o nunca hayan trabajado, pero la mayor parte de los que estamos somos mundo del trabajo en un sentido de podemos vivir, podemos subsistir, porque hay alguien en la familia que trabaja. Cuando somos niños, hay alguien que aporta ese dinero. Podemos vivir porque trabajamos nosotros. Cuando somos adultos necesitamos trabajar para vivir. O nos podemos jubilar porque anteriormente hemos tenido un trabajo. Por tanto, la mayor parte de la comunidad cristiana somos trabajadores. Pero es que la mayor parte de los destinatarios de la comunidad cristiana son también mundo del trabajo, que es la mayor parte de la sociedad. Entonces, el encontrarnos los trabajadores con Jesús de Nazaret, lo primero es darnos cuenta que nos encontramos con un Dios encarnado en un obrero, en un trabajador. Es decir, igual que es muy significativo cuando decimos que Dios se encarna nace en un pesebre, y lo que significa es que Dios hace una opción por los más pobres, tenemos que tener en cuenta que cuando reconocemos que Dios se encarna en un trabajador manual, está dignificando la vida de esos trabajadores. Es decir, ser trabajador, que hoy día mucha gente dice, primero el término obrero, hemos querido que no se nos hable de obreros. De trabajadores muchas veces hemos preferido ya que se nos hable más de profesionales. Incluso ahora, cuando somos autónomos, casi preferimos decir que somos empresarios, ¿no? Parece que ser trabajador es algo porque está como muy vinculado a situaciones de precariedad, ¿no? Y todos aspiramos a vivir mejor. Y nos damos cuenta que es que seguimos a un Dios encarnado en el mundo del trabajo, en un trabajador. Por tanto, nos dignifica, nos llena de orgullo ser trabajadores. Claro, pero eso tiene también una consecuencia, que es que no podemos mirar hacia otro lado ante la realidad de sufrimiento de muchos sectores de este mundo del trabajo. Pues eso te quería preguntar, tú que estás inmerso en la pastoral del trabajo, ¿qué realidades te estás encontrando? Por lo que hay que pelear, por lo que hay que luchar en el día a día, hoy en día, ¿no? Porque es verdad que todo lo que llevas diciendo desde el siglo XIX, pues claro, ha tenido que haber muchos cambios, pero seguimos con muchas dificultades. Ciertamente seguimos con muchas dificultades, y si lo miráramos a nivel planetario, y más en estos momentos que hay un nuevo orden geopolítico, geoeconómico, ¿no? Donde el trabajo, hay muchísima gente que depende de un trabajo para vivir y en unas condiciones pésimas. Incluso en nuestros países más desarrollados. Nos estamos encontrando, el último informe FOESA que ha desarrollado Cáritas, nos habla de grandes bolsas de la población española que están en una situación de vulnerabilidad y de precariedad muy grande. Y una de las causas fundamentales de esa situación es no tener los trabajos en condiciones para poder salir de esas situaciones. Hay más causas como la vivienda, como el coste de la vida, pero el trabajo es fundamental. Entonces, una cosa que antes le acabo de decir, pero que creemos que es fundamental, es que la precariedad se ha convertido en algo estructural. Nos encontramos en muchas situaciones, y hoy día cada vez se está dando más, de lo que se llaman los trabajadores pobres. Personas que desarrollan un empleo, pero que el trabajo que realizan, el salario que ganan, no les permite salir de los umbrales de pobreza. Incluso familias donde aún trabajando el matrimonio, siguen estando bajo los umbrales de pobreza. Bueno, tenemos un caso que es muy evidente, que son las personas trabajadoras y trabajadores migrantes que han llegado a nuestros países, que muchos se encuentran en situaciones incluso de situación irregular administrativa,
y por tanto no pueden ni tener empleo. Por lo menos no pueden tener empleo de manera legal, ¿no? Sino tienen muchas ocasiones subempleo, ¿no? Y claro, cuando esas situaciones se dan, están más sujetos a la explotación, están más sujetos al abuso ante la necesidad, ¿no? Tenemos otra situación que es la de los jóvenes. Jóvenes que en muchos casos están cualificados, pero que se tienen que ir. Sí, porque claro, hablamos muchas veces del problema de la inmigración, de la gente que viene, pero España también está haciendo, y sobre todo en nuestras tierras conocemos con más gente que tienen que salir al extranjero, incluso con titulaciones, para trabajar muchas veces en restaurantes, en bares, pero poder buscar un futuro, ¿no? Entonces esas situaciones están. Y luego hay, percibimos que dentro de nuestro mercado de trabajo hay sectores que están también muy precarizados. Todos los que tienen que ver con el sector servicios, todo el tema que tiene que ver con los cuidados. Mira que en la pandemia se habló de la importancia de todos esos trabajos, pero la realidad es que no tienen un reconocimiento social, ¿no? Entonces todo eso está. Y luego yo quisiera resaltar un aspecto que a veces pasa muy desapercibido. Y es que como hay una situación de precariedad que se va extendiendo entre la realidad del mundo del trabajo, hay un fenómeno que es el de la siniestralidad y el de la salud laboral. El de las enfermedades o enfermedades profesionales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Que esto está latente, está ahí silenciado en nuestra sociedad, pero que está destrozando a muchísimas familias. Hay un dato que mucha gente no toma conciencia. En nuestro país, ahora mismo, de media, mueren 2 personas al día por el hecho de ir a trabajar. Esto nos parece que es increíble, pero cuando vemos los datos de los fallecidos cada año nos damos cuenta que de media son 2 personas al día. Esto genera muchas situaciones de sufrimiento para los que pierden la vida, por supuesto, pero para las familias o los que se quedan accidentados, etcétera. O que va a trabajar pero no está, su cabeza ya está en otro lado y se está consumiendo en vida, ¿no? Eso es otra situación que también se está poniendo manifiesto, que es todas las situaciones de estrés, de depresiones, de enfermedades mentales que están muy vinculadas a unas condiciones de trabajo que se van complicando cada vez más. ¿Y por qué no podemos? Yo te estoy escuchando y muchas veces decimos, estamos en un podcast cristiano, estamos en un podcast religioso, pero es que es cierto, yo creo que no se puede separar, ¿no?, el ser trabajador del ser cristiano, ¿no? ¿Cómo podemos unificar todo lo que estás diciendo también para que desde nuestra propia fe, ¿no? La fe es totalizante, es decir, cuando tenemos fe, cuando nos encontramos con Jesucristo, no nos pide 1 hora al día ni unas dimensiones determinadas de nuestra persona. Nos pide todo, entero, nos pide el 100%. Otra cosa es que Dios es profundamente respetuoso con el ser humano y nosotros vamos descubriendo lo que le vamos queriendo dar y Él siempre está a nuestro lado y siempre nos está acogiendo. Pero la fe tiene que envolver toda la vida de la persona. Por eso los trabajadores y las trabajadoras, nuestra fe tiene que ser significativa para todas esas dimensiones. No podemos ser cristianos 1 hora al día cuando vamos a misa o cuando nos encontramos en la cofradía o en mi grupo y luego cuando salgo de allí, las demás cuestiones de mi vida, a nivel de la familia o a nivel de mi trabajo, no tenerlo en cuenta. La fe tiene que iluminar todo eso y si somos trabajadores tenemos que ser buenos trabajadores. Y al mismo tiempo tenemos que ser también compañeros de nuestros compañeros. Cuando vemos injusticias no podemos tampoco mirar hacia otro lado. Esto es duro. Sí. Esto es duro decirlo. Los empresarios también. Todo. Digo, hablamos de los trabajadores, pero los empresarios, que además muchos son católicos, y yo creo que tienen un gran reto. Y es ser empresarios tal y como nos plantea la doctrina social de la Iglesia, como nos plantea la fe de la Iglesia. En la sociedad tan competitiva que vivimos, tan economicista, donde los valores del paradigma económico se han convertido, eso de buscar el máximo beneficio, tenemos muchas razones para justificarnos, ¿eh? Y esto a todos nos envuelve, ¿no? Este ser competitivo, el buscar nuestro bien individual más que el común, más que el bien común. Esto, claro, necesitamos para poder vivir desde las claves del Evangelio, necesitamos un cultivo de la espiritualidad, una formación. ¿Y piensas que los cristianos denunciamos las injusticias sociales, estamos cerca de los débiles, nos queda todavía mucho camino por recorrer para decir, oye, que esto va conmigo, ¿no? Que no miremos para otro lado, ¿no?
Hombre, yo creo que nosotros nos pasa como al conjunto de la sociedad. No estamos, desgraciadamente, no somos muy distintos. Claro. También porque nosotros vivimos en un mundo, en una cultura, donde los valores que promueve van en dirección contraria al Evangelio. Y esos valores también han inoculado en el corazón nuestro. Claro, nosotros no vivimos en un laboratorio aparte, ¿no? Por eso el reto que tenemos en la Iglesia es ser conscientes de esta realidad. A veces pensamos que es que hay algo externo a nosotros que nos quiere debilitar, que va contra la Iglesia. Bueno, eso puede ser que haya algún movimiento en ese sentido, pero yo creo que el gran problema más gordo que tenemos es que los valores predominantes en la cultura en la que vivimos se han insertado también dentro de la comunidad cristiana, dentro de los creyentes. Y, por ejemplo, un factor hoy día muy importante en esta sociedad consumista en la que vivimos, donde todo lo convertimos en objeto de consumo, donde es profundamente individualista, donde buscamos permanentemente vivir mejor, más que vivir bien, sino vivir mejor, en el que predomina el sálvese quien pueda, eso está muy enfrentado a la lucha por la justicia. Por eso yo creo que toda esa dimensión social, esa dimensión política que tiene la fe se preocupa del bien común, del bien de todos, no solamente del bien individual, ¿no? Eso está tan mermado y está tan carente, ¿no? Y también actuar en consecuencia, ¿no? Si tenemos un trabajo que no ocupa muchas horas, nuestra fe, como tú has dicho, no se puede limitar a ratitos de grupos de oración sino también llevar tu fe al lugar de tu trabajo, ¿no? Desde donde te encuentres. Incluso, no te lo digo a ti, ¿no? Que estás metido en el pastor de trabajo, a lo mejor tenemos incluso que renunciar a ciertos tipos de trabajos, ¿no? O a no trabajar ciertas horas, no sé. Un cristiano no, creo yo que el trabajo se lo tiene que plantear de otra manera, ¿no? Bueno, claro, el mundo del trabajo es tan diverso. Sí. Que hay sectores que a lo mejor tienen unos niveles de renta por el tipo de trabajo que desarrollan, que donde tienen más los problemas es en que tienen un nivel de vida, de consumo, que tienen que mirarse esas situaciones para a lo mejor vivir de manera más austera, pensando más en otra gente. Pero tenemos otro montón de sectores dentro del mundo del trabajo que a lo mejor están pluriempleados, pero sí. Es que lo que están haciendo es que lo necesitan para poder mínimamente sobrevivir también. Y vivir. Entonces, yo creo que esos problemas están. Yo creo que la consecuencia de la fe, el ser honestos con nuestras creencias, con nuestro credo, con el seguimiento de Jesucristo, es que seamos capaces de discernir que nos tenemos que ayudar unos a otros de distintas maneras. A alguna gente habrá que pedirle, oye, tienes que comprometer, tienes que compartir más, tú que tienes... Y a otra gente habrá que plantearse, oye, esta gente hay que ayudarla porque está en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Mira que el informe FOESA del que he hablado antes dice que uno de los grandes problemas que tenemos es la desvinculación. Nos estamos desvinculando unos de otros. El movimiento obrero, la historia del mundo del trabajo y del movimiento obrero fue una historia de vinculación, de conciencia común, de conciencia del mundo, de ser mundo obrero, de conciencia obrera, ¿no? Eso hoy día el sistema económico, el neoliberalismo lo ha ido rompiendo, lo ha ido deshaciendo, ¿no? Y tenemos que establecer mecanismos para sentirnos vinculados unos de otros, para vincularnos a la gente que va quedando al borde del camino, ¿no? Como el buen samaritano, claro, ¿no? Claro. Tenemos que seguir mirando a todas estas personas que se nos están quedando al borde del camino. Y que también muchas veces estamos hablando de todas las dificultades que nos estamos encontrando en la familia, las familias todas, ¿no? Y a lo mejor es tan sencillo como ver qué está ocurriendo a nivel laboral ahí, ¿no? Porque cuántos niños pues están criados por los abuelos porque los padres no se pueden hacer cargo hasta que no llegan de una jornada larga de trabajo. Entonces, desde el punto de vista cristiano, también como una familia va a poder transmitir, va a poder una fe, como poder estar criando a su hijo si el trabajo que tienen no se lo permite, ¿no? Tienes toda la razón. Mira hasta qué punto la pastoral del trabajo tenemos una preocupación importante en este sentido. Ahora te digo por qué te planteo esto. Que es que dentro de la Iglesia las distintas pastorales no podemos ser compartimentos estancos, sino tenemos que estar interconectadas. Y especialmente cuando hablamos del trabajo, el trabajo es algo transversal, es algo
fundamental para la vida interior de la Iglesia, pero para la misión evangelizadora de toda la Iglesia. Sí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay pastorales, como por ejemplo la pastoral familiar, que no puede obviar la realidad del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es clave para la vida familiar. Tú has comentado ahora una situación que se da cada vez por cómo se está configurando el trabajo, el empleo en nuestras sociedades. Se nos pide que estemos, y además esto es un drama para las personas, a lo mejor no se trabaja más horas que se trabajaban a principios del siglo XX, pero sí se da una característica, que es que nuestro tiempo de vida se está subordinando totalmente al tiempo de producción. Y encontramos grandes superficies comerciales donde los trabajadores no saben qué horario van a tener y te dicen, hoy trabaja de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Luego te puedes decir, no te necesito, pero ahora te necesito de 12, pero la semana que viene te cambio el horario. Y quiero que trabajes en domingo. Y ahora resulta que en la pareja nos encontramos que no tienen un tiempo común de descanso para estar con sus hijos todo al mismo tiempo. Entonces no podemos, si somos cristianos, ni celebrar juntos la Eucaristía, que eso ni no poder... no hay ni matrimonio que lo aguante, ni familia que pueda... Pero estas cuestiones la Iglesia las tenemos que ser muy conscientes de ellas, porque si de esto no nos damos cuenta, a veces no estamos analizando los problemas en su justa medida. Por eso digo que las distintas pastorales tienen que estar conectadas, y el trabajo tiene que ser transversal a todas. Si hablamos de la pastoral de migrantes, ¿por qué migran las personas? Por muchos motivos, pero uno fundamental es el motivo económico. Es porque en sus países la división internacional del trabajo que existe ha hecho que determinados países, aun teniendo materias primas, siendo ricos, vivan en graves situaciones de pobreza. Y mucha gente tiene que emigrar. Y cuando llegan a nuestros países, uno de los problemas fundamentales que encuentran es un trabajo digno, que le dé los medios suficientes económicos para poder vivir, ¿no? Y ahora, de cara a la juventud, por ejemplo, tenemos también otro dilema, ¿no? Ellos se tienen que plantear qué tipo de trabajo tienen que se ven en su vida y, pues no sé, se plantea qué ingresos voy a tener, cuánto dinero voy a ganar, y a lo mejor habría que darle una vuelta, ¿no? Es decir, qué tipo de trabajo va a tener para que tú puedas llevar tu vida cristiana, tu vida de fe, porque es cierto que luego te das cuenta que la vida se nos va, ¿no? Se nos va y se te consume con jornada de trabajo larga, y dice, bueno, ¿y para qué? Incluso ganando mucho dinero, has podido estar con tu hija, has podido estar con tu familia, has podido disfrutar de eso, de ver a tus hijos crecer, no sé. Hay que plantearle también a los jóvenes cómo elegir ese trabajo. Es cierto, pero el contexto sociocultural en el que vivimos es muy complejo. Ya. Hay algunos sociólogos que hablan de que esta sociedad consumista en la que vivimos han ido configurando un tipo de persona. Claro, el mundo en el que vivimos, el sistema económico, el sistema social en el que se ha ido configurando, ha creado un mundo donde la máxima rentabilidad, donde los máximos beneficios, donde hay unas grandes desigualdades, donde hay gente que lo está pasando mal, pero ha creado ese mundo, pero ha necesitado hacer otra cosa, crear la persona capaz de habitar en ese mundo. Porque claro, si las personas tomáramos conciencia de toda esta problemática, nos levantaríamos, ¿no? Haríamos algo para que esto no ocurriera. Pero han configurado los tipos de personas que nos hemos amoldado a vivir en estas condiciones. Sí, llevas razón. Y una de esas, digo esto porque una de las cosas que se ha hecho es lo que llaman algunos sociólogos el llanero solitario, que es la típica persona consumista. Claro, la persona que consumista, que lo que busca es tener dinero para poder seguir consumiendo, y eso además no tiene fin, cualquier cuestión que suponga hacerte cargo de los demás es un obstáculo para el consumo. Claro. Entonces queremos buscar personas que vivan como islas, y eso genera un tipo de aspiración en las personas. Los jóvenes, yo creo que están muy atravesados por esa dinámica aspiracional que las políticas neoliberales han ido planteando, especialmente a partir de los años 80 en adelante. Entonces, su finalidad no es desarrollar un trabajo como vocación donde puedan realizarse como personas, donde puedan colaborar a construir una sociedad más justa, sino es
un trabajo que me permita tener unos recursos económicos. Y además los modelos aspiracionales que se están poniendo son la de la gente famosa, la de los youtubers, que ganan mucho dinero en poco tiempo. Y a eso es a lo que aspiran muchos chavales. Cuando hablas con chavales de los institutos, eso es lo que quisieran, que ese camino es el que ellos encontrarlo, ¿no? Que es ser muy rico, trabajar poco, pero tener todos los medios donde nos están planteando que eso es ser feliz. Nosotros desde la fe en Jesucristo sabemos que ser feliz va por otros derroteros, que la felicidad no te la dan las cosas, sino te la da la realización personal que la encuentras cuando quieres dedicar tu vida a la construcción del reino de Dios, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un reto complicado en la Iglesia, ¿eh? Y tenemos que estar todos, como tú dices, conectados. No se puede hacer por pastorales separadas, ¿no? Sino tenemos que estar unificadas, porque es verdad que hay una juventud también muy linda, con mucho voluntariado, con muchas ganas de cambiar el mundo, cambiar lo que tiene a su alrededor, pero hay también que ponerle los medios, ¿no? Para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Eso que dices creo que es muy importante, porque a veces sí nos parece que la Iglesia, cuando hablamos del mundo, siempre es que algo negativo, todo. Sí. Y tenemos que ser muy conscientes que las semillas del reino de Dios están presentes en la realidad. Sí, doctor. Es decir, de hecho, en la experiencia nuestra, las personas que estamos en la pastoral del trabajo, en la que formamos parte de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo, tenemos muy interiorizado que la Iglesia nos envía como fermento al mundo, ¿no? Yo siempre digo que, esto lo he hablado yo con algunos curas, parece que el compromiso eclesial es el que hacemos solamente dentro del templo, ¿no? El que hacemos de catequesis, que eso es fundamental, el que hacemos en tareas hacia el interior de la Iglesia. Pero la mayoría de los cristianos, de los laicos y laicas cristianos, nuestra vocación tiene que ser el mundo. Tenemos que salir hacia afuera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que desarrollar ese compromiso, en distintos ambientes, organizaciones, que no son de la Iglesia, pero donde los cristianos entramos en contacto con gente que no es creyente o que tienen otras creencias. Y ahí descubrimos que hay muchísima gente que sin ser creyente vive desde el plan de Dios. Y eso es muy importante, reconocerlo y valorarlo, porque Dios se vale de muchos medios para hacer presente su reino, ¿no? Pues también me gustaría decir, te voy a poner este de ejemplo. Tú has sido toda tu vida, has sido profesor, has sido maestro de infantil y hace poco pues has llegado a tu jubilación, ¿no? Y aquí estás, ¿no? Y mañana me dices que te vas a Alcalá de Henares y me comentas que sigues con una actividad increíble, ¿no? Y a mí me gustaría hablar, ¿no? ¿Qué pasa en la etapa de la vida de todas las personas, incluidas las cristianas, que a lo mejor pues te has volcado con el trabajo, te has ocupado, ha sido el centro, ¿no? Muchísimas horas, pero llega otra etapa en la que no está el trabajo, pero a lo mejor llega otro tipo de entrega. ¿Cómo pasar esa transición, ¿no? De tu trabajo laboral a, bueno, yo veo que hay una continuidad, que realmente no debería haber una separación, ¿no? ¿Cómo podemos enfocar lo que es la jubilación? Porque a mí me gusta mucho cuando hablan los sacerdotes que dicen, nosotros no nos jubilamos. Es que yo creo que el cristiano en general no puede tampoco, ¿no? Te jubilas a lo mejor de algunas cosas, ¿no? Pero tu vida tiene que haber una continuidad, ¿no? ¿Cómo podemos enfocar esa transición? Bueno, yo quisiera antes hacer como una distinción. Una cosa es el empleo, eso sí, que es ese trabajo que antes he dicho que a través del que consigo un salario para poder vivir y que tiene un tiempo en la vida de una persona, una serie de años, donde cotizamos, donde bueno. Y luego tenemos un derecho a una jubilación, por cierto, por supuesto, sí, donde cada vez nos la quieren hacer más corta, ¿no? Dicen que vivimos más, que hay muchos problemas. Bueno, se habla de que ahora mismo vivimos en la sociedad de los bulos, pero bulos se han mantenido durante muchísimo tiempo. Ahora hay más medios para que se expandan, ¿no? Y con esto de las pensiones se plantean también muchos bulos interesados que nos meten miedo y que lo que quieren hacer es que no dejemos de seguir trabajando en el mercado de trabajo. Y de hecho, ya vamos a la jubilación por los 67, está planteándose los 70, no sé, al final no sé, como sigamos este ritmo, no sé cuándo vamos a disfrutar de la jubilación, pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Pero lo que sí quiero plantear es que es distinto, porque el trabajo es mucho más que el empleo. Y todas las personas trabajamos. ¿Cuántas mujeres, porque han desarrollado un trabajo de cuidado, han estado en la casa desarrollando un trabajo aunque no hayan cobrado un salario y aunque no haya sido considerado un empleo?
¿Cuándo se jubila una mujer, una ama de casa? ¿Cuándo se jubila? Sigue trabajando, nunca, ¿no? Bueno, yo de manera más decidida ahora me incorporo también a esas tareas, ahora que estoy jubilado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el trabajo es mucho más que el empleo. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir colaborando con Dios en la creación. Y que aunque estemos en esta etapa de jubileo, de jubilación, tenemos la misión también de seguir desarrollando un trabajo que a lo mejor es al interior de la familia, pero que también es en la propia comunidad, en la comunidad cristiana o en la comunidad en mi barrio. Y puedo aportar desde los dones que tenemos, podemos seguir aportando en la construcción social, en ayudar a los demás, en entregar nuestro tiempo, lo que nos quita que también reservemos, tengamos un tiempo para nosotros. Pero parece que nos jubilamos y mucha gente dice, yo ya me dedico a viajar, sí. Oye, y tus cualidades las tienes que seguir poniendo al servicio de los demás, porque además eso te hace feliz, te realiza, te ayuda. Bueno, yo así es como lo veo. Mira, me llamó muchísimo la atención la época de la pandemia, pues fuimos al banco de alimentos, ¿no? Y nos comentó, bueno, un testimonio de la época en la que estaba todo cerrado, la época peor de la pandemia, quien estaba dando de comer, quien estaba ahí al pie del cañón, porque todo el mundo estaba encerrado, bueno, todos teníamos que estar encerrados en nuestra casa, haciendo comida, olla. El Jueves Santo, me acuerdo yo, me lo comentaron en Córdoba, en un Jueves Santo que hicieron guiso y comida, eran personas jubiladas, mayores, que se estaban también exponiendo, porque son personas también más vulnerables. Pero dice, bueno, ¿y qué hacemos? No se lo pensaban. Yo digo, wow, ¿qué testimonio nos está dando a los que están, a los jóvenes o a los que venimos por detrás? Y a mí, también yo creo que es bonito dar las gracias, ¿no? A los que van ahí por delante, porque a nosotros también nos va a llegar esa etapa. Y yo estoy viendo tantas personas mayores que siguen ahí, boom, al pie del cañón. Y como tú dices, siguiendo aportando sus dones, digo, me están diciendo que es bonito vivir hasta el final de tu vida así, ¿no? Uno es cristiano toda su vida, ¿no? Claro. Y eso tiene que cultivarlo, la oración, la formación. Yo tengo un amigo que dice que uno se está formando cristianamente hasta unos 10 o 15 minutos después de haberse muerto, ¿no? Pues sí. Es decir, en el sentido de que esto tiene que abarcar toda la vida. Pero mira, ahora que has dicho lo de los jubilados, de que están ahí, nosotros tenemos una experiencia. Y digo esto, voy a decir una cosa ahora con eso que iba a decir. La caridad, entendida la caridad cristiana, eso el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti lo plantea con una claridad tremenda. Yo recomiendo que leamos todas las encíclicas, pero desde luego Laudato Si y Fratelli Tutti son claves. Bueno, Dilexis Te, la última del Papa León, también preciosa, para ver, ¿no?, el lugar que ocupan los pobres en la vida y misión de la Iglesia, ¿no? Pero en concreto en esta habla de la caridad. Nosotros muchas veces hemos entendido la caridad en la Iglesia como una caridad más personal, más de microrelaciones y más asistencial, ¿no? Alguien tiene una necesidad, yo le ayudo. Y eso es como dice el Papa, es una santa caridad, eso hay que mantenerlo. Pero él nos invita a que también vivamos la caridad desde otra clave. Y es la caridad social y política, la que va no a las consecuencias, por ejemplo, de un problema o de la injusticia, sino a las causas, a abordar los cambios estructurales para que la gente no tenga que vivir así. Y ahora lo conecto con lo que iba a decir. Hay gente jubilada que está ayudando en Cáritas, en comedores sociales, mucho. Pero yo me encuentro también muchísimos jubilados que están... La Iglesia somos expertos en manifestaciones religiosas, pero también tenemos que hacer manifestaciones públicas de reivindicación. El cristianismo nos tiene que llevar a eso también, a buscar la justicia. Y yo me encuentro en manifestaciones públicas defendiendo las pensiones, defendiendo el derecho a la vivienda de los jóvenes y de los no tan jóvenes, luchando contra la precariedad laboral. Y hay muchísimas personas jubiladas que lo están haciendo porque tienen una concesión de la solidaridad que no se acaba con esta vida, sino que también trasciende y piensan en las generaciones futuras. Claro. Y eso es fundamental. Por eso el papel de los jubilados sigue siendo muy importante. Qué bonito, cuánto nos queda por aprender. Pues para ir terminando ya, porque la verdad que este tema es un tema que es la vida misma,
pues ya estamos aquí, nosotros también aquí en la parroquia del Santo, aquí en Montilla, en cada parroquia, pues hay muchos grupos, como tú has comentado, Cáritas. Pero ¿cómo se puede potenciar, ¿no?, la pastoral del trabajo? ¿Cómo se puede manifestar de una manera más evidente en nuestro día a día, en cada parroquia, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, hay un hecho que antes he dicho, la pastoral del trabajo es algo que tenemos que seguir extendiendo. Sí. Y la Iglesia, nuestros obispos, lo he dicho también al principio, crearon unos movimientos especializados para atender a ese mundo del trabajo, para llevar a Jesucristo al mundo del trabajo, ¿no? Son la OAC, son el LAJOC. Se me olvidó decir antes una cosa y la quiero decir porque además tengo muy buenos amigos y estoy muy agradecido a un movimiento con niños de clase trabajadora del mundo del trabajo en el que yo también formé parte como niño, que era el movimiento Junior de Acción Católica, y que tenía una sensibilidad especial con la familia obrera y con los hijos de esas familias trabajadoras, ¿no? Entonces la Iglesia ha creado esos movimientos para atender de una manera especializada. Pero los obispos, es decir, sin esos movimientos no habría pastoral obrera, pastoral del trabajo. Pero la Iglesia también se dio cuenta en el año 94, 1994, la Conferencia Episcopal Española aprobó un documento que se llamaba la Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Es decir, la evangelización del mundo del trabajo no es cosa solamente de unos pocos dentro de la Iglesia, sino que es una preocupación de toda ella. Ya antes he dicho varias razones, por la importancia del trabajo, porque el mayor número de personas somos trabajadores y porque los pobres están en el lugar central. Y cuando miramos las causas de la pobreza, San Juan Pablo II nos decía que no la podíamos separar sin ver que muchas de ellas nacen de la realidad del trabajo, de su ausencia o de condiciones precarias. Y la manera de organizar y concebir el trabajo está generando muchas personas empobrecidas en nuestras sociedades. Por tanto, la preocupación de la Iglesia por el mundo del trabajo tiene que ser clave. No puede haber pastoral obrera si no es de toda la Iglesia. Claro, si tiene que ser de toda la Iglesia, las parroquias no se pueden quedar al margen. Uh-huh. Una parroquia, esté donde esté, no puede dejar de ser sensible a la problemática del mundo del trabajo. Bueno, pues los obispos españoles en ese documento, que era una línea operativa, plantearon un instrumento que sigue siendo válido, que son los equipos parroquiales de pastoral obrera. Los equipos parroquiales de pastoral obrera son algunas personas de la parroquia que con una sensibilidad como trabajadores y tienen esta sensibilidad, se plantean poder colaborar, prestar un servicio al conjunto de la comunidad parroquial para que tanto en su vida interior de la parroquia, como puede ser la vida litúrgica, sacramental, la Eucaristía, la vida de fraternidad o la formación, o en su misión evangelizadora, la problemática y la realidad del mundo del trabajo, tintarla de esa realidad. Por un lado, la parroquia salir hacia afuera a esa realidad y al mismo tiempo llevar ese sufrimiento al interior de la parroquia, ¿no? Bueno, pues los EPOS, ya digo, serían un grupo de personas que prestan ese servicio y que no son grupos de vida ni grupos de formación, sino igual que existen los grupos de liturgia para animar la vida litúrgica en la parroquia, pues esas personas, ese grupito estaría para animar y para ayudar a que la parroquia sea sensible y dé respuesta a la realidad del mundo del trabajo. Porque muchas veces somos cristianos, vamos a misa, nos juntamos, pero quitamos de nuestra cabeza que somos trabajadores. Parece que eso no informa nada a nuestra fe o que nuestra fe no tiene nada que decir a eso, ¿no? Y bueno, entonces esos equipos yo animo desde aquí a que en las parroquias, ahora mismo en la diócesis de Córdoba hay 11 parroquias donde hay EPO, donde hay equipos parroquiales de pastoral obrera, pero yo creo que esto tendría que extenderse a muchísimas parroquias de todos los pueblos, de la diócesis, de barrios, porque nuestras comunidades de lo que están llenas son de trabajadores. Yo siempre pienso en el mundo de las cofradías. Me llama la atención tremendamente. Muchas veces digo, ¿serán conscientes esta gente joven, los costaleros, que a quien llevan y a quien pasean y sacan a la calle a ese Cristo es un obrero? Dios encarnado en un obrero del siglo I. ¿Serán conscientes que a quien llevamos es a una madre trabajadora, a una madre de una familia obrera del siglo I? ¿Somos conscientes? ¿Significa eso algo para ellos? Porque curiosamente la mayor parte de los cofrades, de la gente que está llevando los pasos, de la gente que está participando,
son mundos del trabajo y muchos de ellos precarios, en condiciones muy precarias, porque son jóvenes muchos de ellos y están en condiciones muy precarias. Y la fe a veces le informa muy poco de la conexión que tiene su realidad vital con sus creencias, ¿no? Bueno, yo me quedo con un montón de cosas, pero sobre todo con el hecho de que no podemos separar una realidad de otra, que el ser cristiano y el ser trabajador va unidos, ¿no? Y somos cristianos cuando estamos en la parroquia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con la familia y con los amigos. Y que ojalá pues seamos conscientes de vivirlo en esa integridad y hasta el final, ¿no? Hasta el final, no hasta la jubilación, sino hasta el final, hasta que Dios nos dé fuerza. Hasta 10 minutos después. Hasta 10 minutos después, qué bonito lo que has dicho. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir la realidad pastoral que en algunos sitios pues es desconocida y ojalá pues surja, ¿no? Esa iniciativa iniciativa no, ya hay muchos sitios que ya está, pero donde no está pues que empiecen a moverse, sobre todo porque si se mejora el trabajo, se mejora la familia, se mejoran las relaciones y al final pues vivimos todos pues podemos vivir también la fe cristiana más unidos, ¿no? Todo va de la mano. Pues si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Bueno, primero daros las gracias. Yo me he sentido aquí muy a gusto hablando y conversando contigo y nada, si alguien está interesado en el obispado, pues lo pondrían en contacto con nosotros, con el secretario diocesano para la pastoral del trabajo. Solamente eso. Muchas gracias por lo que haces, por lo que llevas haciendo y por lo que sigues haciendo, a pesar de estar jubilado, que tú podrías estar ya llevando otro ritmo de vida. Mañana me consta que te vas a Alcalá de Henares y sigues ahí y nos está dando ejemplo, estáis dando un testimonio de evangelización, porque estás intentando mejorar la calidad de vida, porque mejorar el trabajo, mejorar la calidad de vida y la dignidad, ¿no? de la persona, y eso es ser cristiano. Pues ánimo de lo que te quede hasta los 10 minutos después. Muchísimas gracias por venir y esta es tu casa, entre Dios y yo, y agradecemos que nos hayan puesto en tu camino. Muchas gracias. Y nos despedimos. Habéis visto que es apasionante saber que tenemos a la persona que seguimos, a nuestro Jesús que seguimos, pues nos dio testimonio. Primero él fue el que llegó a esta tierra, como ha dicho él, en un pesebre y después trabajando de carpintero, se ponía a pescar con sus apóstoles y nos ha dicho que el trabajo nos dignificamos, así que vamos a terminar hasta el final de nuestra vida, hasta los 10 minutos después, y vamos a darle las gracias a todos nuestros padres, abuelos, jubilados, que hoy en día están manteniendo muchas caritas, muchas obras sociales y se están olvidando de ellos mismos y siguen al pie del cañón. Pues un besito para todos ellos y muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo programa. Paz y bien.